Buenas noches, queridos hermanos. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Estamos en 12 de julio del 2023, compartiendo por la gracia de Dios su palabra. Damos gracias a Dios por este miércoles de vida que Dios nos regala. El anterior miércoles estuvimos en el 20 aniversario de la congregación Yesún Casa de Dios, por eso no emitimos el programa, pero estamos hoy día en un tiempo en la palabra de Dios, es un tiempo con Dios. 12 de julio del 2023 estaremos enviando el link correspondiente a este compartimiento para que los hermanos que ingresen en días posteriores o en horas más allá puedan escuchar el compartimiento del día de hoy. Hoy día estaremos compartiendo sobre un tema muy importante, es un tema que tiene que ver con la vida diaria de las personas. No debemos olvidar que nosotros somos personas, seres humanos que vivimos acá en la tierra, que transitamos por el mundo, que somos peregrinos, ¿verdad? Pero que estamos aquí en la tierra. Por lo tanto, estamos relacionándonos permanentemente con personas, con gente con la que trabajamos, con familiares, con amigos, con compañeros de universidad, etcétera, etcétera. Así que hay una relación permanente entre las personas acá en la tierra. Aún siendo creyentes, obviamente, tenemos que considerar en nuestras relaciones personales con los demás. Y por eso hoy día vamos a compartir un tema que es controversial, como todo lo que la palabra de Dios nos pone a la vista de nuestros ojos. No nos olvidemos que la palabra de Dios es un espejo que nos permite vernos a nosotros mismos y nuestra condición. Y hoy día vamos a hablar sobre el chisme, sobre la murmuración, sobre la calumnia, que son tres palabras que tienen que ver una con otra, están interconectadas. Chismear, por ejemplo, es traer y llevar noticias a otros con la intención de indisponer a la persona que se le está dando esa noticia, a ver cómo reacciona, a ver cómo responde. Eso es chismear también, llevar y traer noticias que pretenden indisponer al otro, ¿no? Es decir, disponer el ánimo de otra persona contra algo, contra una situación o contra otra persona o contra el alcalde o contra el gobierno, etcétera. Pero son chismes. La murmuración también es contar noticias sobre, ya sean verdaderas o falsas, para dañar a alguien. Es la intención que va detrás de la murmuración. La gente murmura cosas para dañar la imagen, el carácter de alguien, ¿no? Y pueden ser noticias verdaderas o falsas, ¿no? Uno puede decir, pero esto es verdad lo que están diciendo de esta persona. Pero ¿cuál es la intención en el corazón de uno? ¿Dañar la imagen del otro o no? Y eso es lo que tenemos que ver también como creyentes. La calumnia es una acusación falsa, hecha de hecho maliciosamente, que va con la intención de causar daño al otro, ¿no? De desprestigiar, de cambiar la imagen que tiene esa persona con otros, ¿no? Y bueno, estas son las conductas, los comportamientos, los pecados de chismear, murmurar y calumniar. Muchas veces, por ejemplo, lo que la gente comúnmente llama la prensa amarillista se dedicó a calumniarle. Y claro, cuando a veces una calumnia es repetida muchas veces a través de la prensa, de pronto puede la gente convencerse de que lo que está diciendo esa prensa amarillista es cierto y cambiar la imagen de esa persona y condenarla, ¿no? Es decir, sin haber procedido a un juicio previo, etcétera. Por eso chismear, murmurar, calumniar no es algo que debe estar inmerso en el pueblo de Dios y de lo que debemos tener mucho cuidado, ¿no? A veces el hablar mal de los demás, ¿no? O el hacer ver que los demás están peor de lo que están,
habla de la intención de llevar noticias que pretenden indisponer a otros, ¿no? Si yo o usted saca una noticia a través de los medios, a través de las redes sociales, hablando de otros, hablando de instituciones o de personas de una manera despectiva y despreciativa, como queriendo disminuir la importancia que tienen o no, tratando de indisponer al otro grupo, eso es chismear. Y justamente es lo que la palabra de Dios nos dice que no debemos hacer y no debemos participar. La calumnia, de hecho, es un falso testimonio que la ley de Dios condena vivamente. De acuerdo a la palabra de Dios, los que eran culpables de este delito de calumnia debían sufrir la pena que habían intentado hacer recaer sobre la persona que calumniaba. Eso es lo que decía la ley en la palabra de Dios. O sea, las personas que calumniaban deberían sufrir la pena que intentaban hacer recaer sobre la persona a la que calumniaban. Esa era la pena que sufrían las personas calumniadoras, de acuerdo a la palabra de Dios que está en Deuteronomio. Si me acompañan en sus Biblias, Deuteronomio capítulo 19, verso 16 al 19. Aquí está, Deuteronomio 19, verso 16 al 19. Dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, que es lo que les acabo de decir. En ese tiempo, de acuerdo a la ley, el acusado de este delito debería sufrir la pena que había intentado hacer recaer sobre la persona a la que estaba calumniando, como dice la ley. Si se refería, por ejemplo, este hecho a difamación contra el carácter de alguien, debía darse una compensación pública. Muchas veces eso sucede ahora en la actualidad. Eso podemos ver como la palabra de Dios ha influenciado mucho. Cuando alguien difama a otra persona, a veces sacan una aclaración en compensación de lo que han hecho públicamente también. Hasta ahora se ve eso. Si vemos en Levítico 6:4, acompáñenme en sus Biblias, la palabra de Dios nos enseña sobre muchas y todas las cosas que realmente tienen que ver con la vida diaria de las personas. Levítico 6, verso 4. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. O sea, tiene que haber restitución. Esto es algo que la palabra de Dios nos instruye. El calumniador normalmente lo que pretende es destruir la reputación ¿de quién? De sus víctimas. Y de hecho, de acuerdo a la ley, se veía obligado a repatriarse. Eso es lo que sucedía. Por eso el tema de la calumnia, el tema del chisme, de la murmuración, es algo que tiene que estar muy claro en nuestros corazones. A veces en nuestras sociedades es muy fácil acusar a otros, levantar falsos testimonios sin ninguna responsabilidad. Pero hoy vemos que la palabra de Dios sí nos alerta delante y a través de estas cosas. El pueblo de Dios dice en su palabra que en medio del pueblo de Dios no debe haber murmuración ni chismes. Hay personas que de pronto entran en chismografía, en murmuración, en calumnia, y se dedican a hablar de otros de pronto y decir, bueno, no te quería decir, pero este hermanito ha hecho esto y ha hecho aquello, o no sé, de pronto, no solamente en las congregaciones, pero en la vida diaria.
¿no? Podemos lanzar falsos testimonios porque escuchamos que de pronto alguien en la prensa dijo una cosa u otra cosa de la cual no tenemos ninguna veracidad y la empezamos a repetir, pero estamos calumniando y estamos de pronto denigrando a una persona que en ese momento no puede defenderse. Por eso, como cristianos debemos tener mucho cuidado en lo que sale de nuestra boca. Y eso tiene que ver también con el control de la lengua. Los profetas atacan la calumnia, los profetas en la palabra de Dios. Vamos a ver Isaías, por ejemplo, en Isaías capítulo 59. Isaías, acompáñenme en sus Biblias, capítulo 59, verso 13. 59, verso 13, dice en la Escritura: el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Esto es lo que Dios rechaza. Los profetas atacan la calumnia, el hablar calumnia. El hablar calumnia es uno de los pecados que la palabra de Dios nos advierte, porque tiene que ver con rebelión, ¿no? Y tiene que ver con la multiplicación de los pecados, porque una cosa lleva a la otra, es como una cadena, ¿no? Es como cuando alguien agarra y lanza una acusación y dice, no, esta persona seguramente es una ladrona o es narcotraficante. Si la acusación la está haciendo con nombre y apellido y delante de otras personas, lo que está haciendo es desprestigiar a esa persona, a no ser que esta persona tenga todos los datos correspondientes como para ratificar y como para respaldar lo que está diciendo. Pero si no es así, está nomás de una u otra manera acusando y condenando a una persona que no tiene derecho en ese momento a la defensa, sino simplemente lo que está haciendo es desprestigiar la imagen, el carácter de esa persona, ¿no? Para eso existen en las sociedades civilizadas medios en los cuales si una persona tiene algo de que acusar a otra, tiene que munirse de pruebas, ¿no es cierto?, para hacer la acusación correspondiente. Pero simplemente murmurar, lanzar acusaciones sin ninguna responsabilidad, ¿no es cierto? Y si viene un juez y le dice, bueno, pruebe, usted no va a tener más que decir que escuchó en un medio o escuchó en otro lado, pero no tiene ninguna prueba. Y eso como cristianos no podemos ni debemos participar. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. En Ezequiel Proverbios, vamos a Proverbios capítulo 10, Proverbios 10, ahí estamos en la palabra, Proverbios capítulo 10, verso 18. Dice la Escritura, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. A eso me refería, propagar calumnia es necedad. ¿Por qué? Porque mucha gente promueve cosas para crecer en sí mismo, ya sea en su grupo, en su negocio, en la política, etcétera, etcétera. Pero como dice la Escritura acá en Proverbios, verso 18, capítulo, donde está capítulo 10, verso 18, dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga la calumnia es necio. Entonces, propagar la calumnia es tomar esa información y seguirla repitiendo de uno a otro, a otro, a otro, justamente para crear ese malestar en esa persona, en ese grupo, en esa empresa, en esa sociedad, en ese pueblo, en ese país. Estas cosas no provienen de Dios, son necedad. Y por eso el pueblo de Dios debemos estar conscientes de estos temas, de estas cosas, porque son las cosas que pasan en la vida diaria de las personas. Son cosas que de pronto nos vemos en medio de ellas y a veces podemos ser empujados a repetir lo mismo que estamos escuchando sin
sin ninguna prueba de ningún tipo y estamos calumniando, estamos desprestigiando y debemos tener cuidado de esas cosas. No debemos ser imitadores del mundo. En eso, como cristianos, somos exhortados, como dice la Escritura, a orar, a perdonar a los perseguidores y también a los calumniadores. No se olviden que la Iglesia de Cristo siempre ha sido calumniada de muchas cosas. Y claro, la palabra de Dios nos dice que debemos perdonar a nuestros perseguidores, no convertirnos en perseguidores de nadie, ¿no? Y a veces podemos ser perseguidores cuando nos dedicamos a repetir lo que la gente dice, ¿no? Y es lo que siempre se escucha decir, ¿dice qué? ¿Quién dice? Nadie sabe quién dijo, nadie sabe de dónde salió el rumor, pero todos lo repiten y se vuelve viral. Y cuando se vuelve viral, la otra persona que no tiene lugar a defensa ya está condenada, ¿no? Ya está desprestigiada. Y eso es lo que a Dios no le agrada y es condenado por la palabra, por la ley, por los profetas. Y la palabra de Dios nos habla muy claramente. Hacer esto y participar de esto es necedad, no es ninguna cosa buena, ¿no? Por eso que tenemos que estar plenamente conscientes de lo que Dios quiere para con nosotros y a qué Dios nos ha llamado. Vamos a ver Lucas capítulo 6, versículo 28. Dice muy claramente, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esto es importante. Va a llegar un tiempo donde la iglesia va a ser calumniada de muchas cosas. De hecho, ya estamos en ese tiempo. Somos calumniados de ser intolerantes, de ser discriminadores, de tener una Biblia que está fuera de tiempo. Somos calumniados de muchas cosas, pero la palabra de Dios dice muy claramente, bendecid al que te maldice y oren por los que los calumnian. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros somos los que oramos por los que nos calumnian. No somos los que calumnian. No somos los que acusan. No somos los que murmuran. No somos los que desprestigian. No, al contrario. Es más bien el mundo que va a hacer eso con la iglesia. En Primera de Pedro 3:16 dice la Escritura así. Primera de Pedro, acompáñenme en sus Biblias. Primera de Pedro 3:16. Dice la Escritura, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Siempre la calumnia, la murmuración no es bien vista delante de Dios. Y nosotros no debemos participar de eso en cualquier área, en cualquier tema. Especialmente esto vemos a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Vemos que cada vez la gente está más disconforme con lo que tiene. Las familias, lo mismo, hay un descontrol en todo lo que es la autoridad paterna, por todo lo que está sucediendo en los gobiernos, en los estados-nación, lo mismo, ¿no? Y ya nadie reconoce nada, hay una especie de anarquía total, y todo es un preparativo para lo que viene, para el gobierno mundial. Se habla mucho de la libertad, pero en realidad donde estamos cayendo es al control total de la humanidad. Y por eso sabemos como cristianos que estamos viviendo el último tiempo. Y por esa misma razón debemos estar alertas a todo lo que pasa a nuestro alrededor, en lo más mínimo y lo más grande. No debemos de guiarnos por todo lo que dicen los medios, porque no siempre los medios hablan verdad. Debemos estar alertas y dejarnos guiar siempre por el Espíritu de Dios, porque todo esto que está sucediendo, Dios ya nos alertó, nos habló hace mucho tiempo atrás, para que estemos mansos como palomas, pero, como dice la palabra de Dios, estemos atentos, estemos como la serpiente,
¿no? Atento a todo. Y eso es lo que debemos hacer. Primero con nuestras vidas, porque no se trata de criticar al del lado, sino ver en uno mismo cómo andamos por casa respecto a la murmuración, respecto a la calumnia y respecto a chismear, ¿no? El traer y llevar noticias que indisponen a otros, ¿no? Con cosas tan sencillas como, por ejemplo, no sé, al menos acá a veces en la ciudad de La Paz suceden cosas, ¿no? Hay semanas que de pronto hay unas colas tremendas de gasolina porque alguien ha dicho que no va a haber gasolina. Y claro, hay unas colas impresionantes de gasolina. Pasan los días y todo otra vez se normaliza. Pero esas noticias causan indisposición social en un grupo grande de personas, ¿no? Que empiezan a indisponerse, a ponerse mal, a tratar de gastar más de lo que tienen, lo que no gastan cada semana, de pronto gastan porque se va a acabar la gasolina. Cosa que no tiene sentido, porque aunque gastes el doble, igual se te va a acabar la gasolina. Pero justamente ese tipo de rumores y de cosas de ese y de otro tipo llevan a las personas justamente al desprestigio, al malestar en diferentes áreas, tanto personales, individuales, en empresas. ¿Cuántas empresas han hecho correr el rumor que de pronto otra empresa que estaba en competencia con ellos han dicho, bueno, se ha encontrado en su bebida moscas? Han hecho correr ese rumor y la gente ha dejado de consumir sin tener ninguna prueba, justamente para desprestigiar a esa firma, ¿no? Entonces son argumentos y son armas muy, muy, muy pobres, muy malas, ¿no? Realmente que lo que tratan es ganar a través de la pérdida. Y eso no es de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que estar atentos a eso para no participar justamente de lo mismo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios, porque el Señor a través de las Escrituras siempre nos habla, siempre nos refleja en ese espejo que muchas veces nos hace ver cosas que no están bien en nuestra vida y que Dios quiere cambiarlas. Y para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda, que nos fortalece para que podamos ser a la imagen del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Siempre es un gozo poder compartir con ustedes y con los hermanos que en unas horas más estarán escuchando este compartimiento. Estaremos Dios mediante el próximo miércoles a las 8 de la noche por este mismo medio para compartir un tiempo en la palabra de Dios. Es un tiempo con Dios. De hecho, les hacemos la invitación extensiva para este domingo a las 10 de la mañana en los salones de la Universidad Real, invitando a todos los hermanos para que estén puntualmente 10 de la mañana para entregar en oración, en alabanza y en adoración al Señor ese tiempo para la palabra de Dios, para lo que Dios a través de la Escritura tiene para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Ha sido un gozo, una bendición poder compartir esta noche estos minutos para cada uno de sus corazones en un tiempo en la palabra de Dios. Es un tiempo con Dios. Dios les bendiga ricamente. Bendiciones.